A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, una señora llamada Consuelo Vázquez encendió la radio en su cocina del barrio Tlatelolco mientras servía café para su esposo. Era jueves. Era un día normal. La voz del locutor estaba comentando los resultados del fútbol cuando, sin ningún aviso, la lámpara del techo empezó a balancearse. Al principio, Consuelo pensó que era el aire del ventilador. Después miró el agua de su vaso. El agua se movía como si alguien estuviera golpeando la mesa por debajo. Y entonces, en cuestión de segundos, todo el edificio empezó a respirar. Lo que vino después no se parece a nada que un ser humano debería tener que escuchar. Un rugido sordo bajo la tierra. El sonido del concreto rasgándose como si fuera papel. Gritos de vecinos que se confundían con el ruido de muebles cayendo en pisos superiores. 4 minutos exactos duró el temblor en la Ciudad de México. Para Consuelo fueron 1000 años. Cuando todo terminó, ella estaba viva. Su esposo estaba vivo. Pero, el edificio de al lado, el Nuevo León del conjunto Tlatelolco, ya no existía. 14 pisos de hormigón armado se habían desplomado uno sobre otro como un acordeón. Y dentro, atrapadas, había cientos de familias que minutos antes preparaban el desayuno igual que ella. Aquella mañana, en menos de una hora, una ciudad de 18 millones de habitantes descubrió que el suelo bajo sus pies era una mentira. Presbe. Y descubrió también que el gobierno que durante décadas le había prometido protegerla, había decidido, ya antes del primer temblor, no contar la verdad sobre cuántos de sus hijos iban a morir. Bienvenidos a la Tierra Olvidada. La historia que vas a escuchar es la historia de un terremoto, pero no es solo eso. Baby. Es la historia de cómo una élite política y empresarial mexicana construyó una capital sobre un lago seco con cemento adulterado, varillas robadas y planos firmados a cambio de sobres con dinero. IB. Es la historia de cómo el presidente de un país desapareció durante 36 horas mientras su propia ciudad agonizaba bajo los escombros. Es la historia de los topos, jóvenes anónimos que entraron a túneles imposibles con las manos desnudas para rescatar a desconocidos, mientras el ejército custodiaba ruinas vacías. Petchbe. Y es la historia de 600 bebés recién nacidos sepultados en el Hospital Juárez, de los cuales decenas fueron sacados vivos hasta 7 días después. Milagros que el aparato del Estado intentó silenciar porque los hacían quedar mal. Herba. Para entender por qué murieron decenas de miles de personas aquella mañana, hay que mirar primero al suelo, donde estaban construidos sus edificios. La Ciudad de México no se levanta sobre roca. Se levanta sobre el fondo seco del antiguo lago de Texcoco, un lecho fangoso, blando, lleno de arcilla saturada de agua. Ereb. Cuando los aztecas fundaron Tenochtitlán en 1325, lo hicieron sobre una isla del lago. Sabían que el terreno era inestable. Construían con materiales ligeros, pilotes de madera, calzadas flexibles. Cuando llegaron los españoles, drenaron el lago para construir su ciudad colonial encima. Era una decisión de conquista, no de ingeniería, y desde entonces, cada generación de la capital ha vivido sobre un colchón de barro húmedo que vibra cuando la tierra se mueve. Los sismólogos lo llamaron efecto de sitio. En lenguaje normal, significa lo siguiente. IFEB. Cuando una onda sísmica llega desde fuera y se mete desde las capas blandas de arcilla la amplifican como si fueran un altavoz natural. Una vibración que en terreno firme tendría una intensidad determinada. En la Cuenca de México puede multiplicarse por 5, por 8. En algunos puntos, por hasta 12 veces. Y todavía hay un detalle más. La arcilla del antiguo lago vibra con un periodo natural de aproximadamente 2 segundos. Pareb. Los edificios desde entre 6 y 16 pisos vibran exactamente con el mismo periodo cuando son golpeados por una onda larga. Es lo que los físicos llaman resonancia. Vive. Es que romper una copa de cristal con la voz adecuada, multiplicado al tamaño de un rascacielos. Esto era información pública. Estaba en los libros universitarios. Estaba en los informes técnicos. Estaba escrito desde los años 50. B. Sin embargo, durante 3 décadas, la Ciudad de México se llenó de edificios de entre 14 pisos construidos con prisas, con corrupción y con licencias firmadas en oficinas donde nadie revisaba realmente los cálculos sísmicos. El partido en el poder, el PRI, llevaba 56 años gobernando sin interrupción. La construcción era uno de sus grandes negocios. Las plazas,
Los hospitales públicos, los conjuntos habitacionales para clase trabajadoras, se levantaban con licitaciones amañadas. Y en los obradores la realidad era simple. El cemento se mezclaba con más arena de la permitida. Las varillas de acero, caras, se reemplazaban por otras más delgadas, o directamente se sustraían y se vendían en el mercado negro. Los planos aprobados decían una cosa. Las estructuras reales eran otra. En 1979, un sismólogo mexicano llamado Sina Lomnitz publicó un informe en el que advertía con toda claridad. Si un terremoto de magnitud suficiente, originado en la zona de subducción del Pacífico, llegara a la Cuenca de México, decenas miles de personas podían morir. El informe llegó a las autoridades. El informe fue archivado. La construcción siguió. La corrupción siguió. La mañana del 19 de septiembre de 1985 se acercaba como una factura impagada. Herbe. A las 7:17 y 47 segundos de aquella mañana, a 400 kilómetros al oeste de la capital, frente a la costa del estado de Michoacán, una placa tectónica llamada Cocos se hundió bruscamente debajo de la placa norteamericana. La fractura recorrió casi 200 kilómetros de roca submarina en 30 segundos. La energía liberada equivalía a más de 1000 bombas como la de Hiroshima. La magnitud final fue de 8,1 en la escala de momento sísmico. En el pueblo de Lázaro Cárdenas, cercano al epicentro, el daño fue importante pero limitado. Bibi, lo terrible iba a suceder mucho más lejos. Las ondas sísmicas viajaron por el subsuelo a una velocidad de unos 3 kilómetros por segundo. Tardaron aproximadamente 2 minutos en cruzar el país de costa a costa. REB. Cuando llegaron a la Cuenca de México y se metieron debajo de las capas de arcilla del antiguo lago, ocurrió exactamente lo que los expertos llevaban décadas advirtiendo. Las ondas se amplificaron. Se alargaron. Se sincronizaron con la frecuencia natural de cientos de edificios. Y al cabo de 4 minutos de vibración sostenida, la ciudad capital se desmoronó por dentro. A las 7:19, el reloj de un kiosco de periódicos del centro histórico se paró. Pep. A las 7:19, una telefonista del edificio de Telmex de la calle Victoria sintió cómo el suelo se inclinaba bajo su silla. A las 7:19, el doctor Juan Carlos Quintero, jefe de turno del Hospital Juárez, terminaba de firmar una hoja clínica en el cuarto piso. REB. A las 7:19, 1,600 costureras del barrio de San Antonio Abad acababan de fichar su entrada en talleres clandestinos donde fabricaban ropa para tiendas conocidas. A las 7:19, una vendedora de tamales empujaba su carrito por la avenida Juárez. A las 7:19, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, dormía en su residencia oficial de Los Pinos. En los siguientes 4 minutos, 402 edificios de la capital colapsaron por completo. 3,124 más quedaron en condiciones tan graves que después habría que demolerlos. Las pérdidas humanas se concentraron en una franja del centro y el oeste de la ciudad, donde la combinación de suelo, y altura mediana de los inmuebles había hecho el peor cóctel posible. Cuando el polvo se levantó, los habitantes de la capital salieron a la calle y vieron algo que ningún libro les había preparado para mirar. Vieron edificios enteros tumbados de lado como árboles caídos. Vieron grietas en el asfalto por las que aún subía vapor. Vieron a vecinos llamando a familiares a gritos por ventanas de pisos que habían dejado de existir. El Hospital Juárez de la Secretaría de Salud, en la Avenida Reforma, era uno de los más grandes y antiguos de México. La torre principal, una mole de hormigón de 12 plantas construida en los años 50, había sido renovada pocos años antes con la promesa oficial de cumplir todas las normas sísmicas. El terremoto la atravesó como si fuera un castillo de naipes. 3 de las plantas centrales se hundieron sobre las inferiores en un fenómeno que los ingenieros llamarían después colapso panqueque. 560 y un cuerpo serían recuperados durante las semanas siguientes. Pacientes, médicos, enfermeras, personal de limpieza, visitantes. Mucha gente fue identificada solamente por sus joyas. Otra mucha jamás llegó a ser identificada. Pero el Hospital Juárez es recordado por una historia que cambia esa cifra de tragedia en algo distinto. En el piso 6 funcionaba la unidad de neonatos. Cunas blancas con bebés recién nacidos, algunos prematuros.
conectados a incubadoras. PERP. Cuando la torre se vino abajo, varios bloques estructurales se sostuvieron unos contra otros, formando bolsas de aire dentro del escombro. Y en esas bolsas, pequeñas asfixiantes sin luz, quedaron decenas de cunas con sus criaturas dentro. Algunos rescatistas oyeron, durante los primeros días, lloros débiles entre los hierros retorcidos. Otros, simplemente, no oyeron nada y empezaron a cavar igual. A los 4 días, los rescatistas sacaron un bebé vivo. A los 5 días, otro. A los 6 días, otro más. PERP. La prensa los empezó a llamar los bebés milagro. Llegaron a sumarse cifras de hasta 58 criaturas rescatadas con vida durante una semana entera bajo los escombros. Niños diminutos que no se sabe cómo habían sobrevivido. Algunos sin un solo arañazo. Algunos deshidratados pero respirando. El más famoso, una niña que pues llamaría Lorena, fue extraído de entre 2 vigas el 6º día. Cuando la cámara de televisión enfocó su rostro lleno de polvo, todo México lloró al mismo tiempo. Por un instante, en medio de una catástrofe que olía a muerte, aquellos bebés se convirtieron en lo único que parecía indicar que algo, en alguna parte, todavía respondía. PERP. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad, se estaba escribiendo una historia más oscura. En el barrio de San Antonio Abad, justo al sur del centro histórico, funcionaba una concentración de talleres textiles. La mayoría eran clandestinos o semilegales. PERP. Las dueñas y dueños empleaban a mujeres, casi todas migrantes del campo, casi todas sin contrato, casi todas trabajando con jornadas de 14 horas por salarios que no alcanzaban para vivir. PERP. Cuando el terremoto golpeó, los edificios de varios talleres se vinieron abajo encima de ellas. Cientos murieron en cuestión de segundos. PERP. Otras quedaron atrapadas en huecos llamando a gritos durante horas. Lo que ocurrió a continuación no se ha olvidado en México. BCB. Los dueños de los talleres, algunos de los cuales eran personas conocidas en el sector textil, llegaron a las ruinas antes que los bomberos y dieron órdenes muy claras a sus capataces. Antes de rescatar a las trabajadoras, había que rescatar las máquinas de coser. Las máquinas eran caras. Las trabajadoras, según sus propios cálculos, eran reemplazables. Hubo testigos. Barex B. Hubo periodistas que filmaron camiones cargando equipos textiles, mientras a pocos metros familiares de costureras desaparecidas gritaban pidiendo ayuda. PARPE. La indignación, una vez que la noticia se difundió, fue tan grande que las propias supervivientes se organizaron en lo que después se llamó el Sindicato 19 de septiembre. PEP era el primer sindicato independiente del sector textil mexicano. Nació de la rabia, nació de los cadáveres de sus compañeras. Nació sobre todo de la certeza que el Estado mexicano no iba a hacer nada. Y el Estado mexicano, en efecto, no hizo nada, o peor, hizo cosas que retrasaron el rescate. BRSB. El ejército, una de las primeras fuerzas en llegar al centro de la ciudad, recibió la orden de acordonar las zonas más afectadas para impedir el saqueo. FB. Lo que hicieron en la práctica fue impedir el acceso de voluntarios civiles que querían ayudar a cavar. PEB. Algunos rescatistas no profesionales fueron golpeados con culatazos por intentar acercarse a edificios donde se escuchaban voces. PERAB. En algunos casos documentados, los bulldozers entraron antes que los equipos de búsqueda. Empezaron a aplastar escombros que aún contenían supervivientes. BINEB. Hubo familias enteras que durante años acusaron al gobierno de haber matado a sus parientes con las máquinas de demolición. Los archivos siguen siendo incómodos. Y por encima de todo esto, durante 36 horas, hubo un silencio, el silencio del presidente. Miguel de la Madrid Hurtado, primer mandatario de la República, no apareció en pantalla aquel jueves. No apareció el viernes. No apareció el sábado por la mañana. PERB. Cuando finalmente dio un mensaje, fue para decir que la situación estaba bajo control y que México no necesitaba la ayuda internacional que 27 países habían ofrecido. PITEB. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria nacional. Países como España, Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba, la Unión Soviética, habían ofrecido equipos de rescate, perros de búsqueda, hospitales móviles, sangre. PB. El gobierno mexicano respondió que no era necesario. Solo después, ante la presión de la opinión pública y de los medios internacionales, la posición se ablandó y se aceptó una parte de la ayuda. Para muchas víctimas era ya tarde. En el vacío que dejó el Estado, surgieron los topos. Nadie los llamó, nadie los pagó, nadie los entrenó.
Eran jóvenes de la propia ciudad, en su mayoría adolescentes y veinteañeros del cinturón obrero. D.E.B. Vieron por la televisión las primeras imágenes de los edificios caídos y se fueron al centro caminando, con linternas, con cuerdas, con palas robadas de obras vecinas. Prepeb. Se llamaron topos porque entraban en los túneles del escombro de cabeza y arrastras, en huecos por los que ningún rescatista profesional habría aceptado meterse sin equipo. Sacaron a cientos de personas con vida. Algunos murieron aplastados en réplicas posteriores. Ninguno de ellos cobró un peso. PEB. Hoy, 40 años después, topos siguen existiendo como cuerpo voluntario y siguen viajando a catástrofes en otros países, desde Haití hasta Turquía. Son, probablemente, el único símbolo verdaderamente popular que dejó aquella mañana. Baterb. A las 7:38 de la noche del 20 de septiembre, mientras la ciudad apenas empezaba a tomar conciencia de su propio dolor, una réplica de magnitud 7,5 volvió a sacudir la cuenca. Primeib. Edificios que habían quedado dañados por el sismo principal se vinieron abajo. Murieron más personas. Familias enteras que habían sobrevivido al jueves no sobrevivieron al viernes. La cifra final, después de meses de recuento, sigue siendo objeto de discusión. El gobierno declaró oficialmente que habían muerto entre 5.000 y 10.000 personas. Verb. Estimaciones de investigadores independientes, periodistas, sociólogos, hablan de cifras que oscilan entre 30.000 y 45.000 víctimas mortales. EB. Las morgues improvisadas en estadios de fútbol llegaron a recibir cadáveres durante semanas. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin identificar. El número exacto no se conocerá jamás. AFB. Las consecuencias, sin embargo, no fueron solo demográficas. Aquella mañana de septiembre, algo se rompió en la relación entre los mexicanos y su gobierno. Pite Keb. Medio siglo, el PRI había vendido la imagen de un Estado paternal y eficiente. En 4 minutos, esa imagen se desmoronó al mismo tiempo que los edificios. La sociedad civil mexicana, hasta entonces tutelada, descubrió que era capaz de organizarse sin el partido. Surgieron asociaciones de damnificados. Surgieron grupos vecinales. Parbeb. Surgieron organizaciones de costureras. Surgieron movimientos urbanos en colonias enteras que de ciencias clave en la lenta democratización del país. Parbeb. Muchos historiadores ubican aquí, en los escombros del 19 de septiembre, el inicio del fin del régimen de partido único. Bireb. No es exagerado decir que el terremoto mató al Estado autoritario mexicano al mismo tiempo que mataba a sus víctimas. Pero, quizá lo más perturbador no esté en 1985, está en lo que vino después. Cada 19 de septiembre, México conmemora el aniversario del terremoto con un simulacro nacional. A las 11 de la mañana, sirenas en todas las edificios, niños bajando por las escaleras de sus escuelas. Una ceremonia cívica de memoria. PARP. El 19 de septiembre de 2017, durante esa misma ceremonia, mientras millones de mexicanos hacían el ejercicio del simulacro, ocurrió un nuevo terremoto. Esta vez con epicentro mucho más cercano, en el estado de Puebla. Magnitud 7,1. Casi 400 personas murieron. Edificios cayeron en zonas que jamás se pensó que fueran vulnerables. Una escuela del sur, la capital, el colegio Rep Samen, colapsó con niños dentro. Aquella tarde, el país sintió un escalofrío que la ciencia no puede explicar. El mismo día, exactamente 32 años después, durante el aniversario, durante el simulacro, la estadística pura dice que es una coincidencia. La memoria popular dice otra cosa. 200.000 mexicanos perdieron su hogar aquel septiembre de 1985. Decenas de miles murieron. Otros tantos quedaron heridos para siempre, no solo en el cuerpo. Y, sin embargo, hablar hoy de aquel terremoto en México no es hablar solo del horror. Es hablar también del momento en que millones de ciudadanos comunes, mujeres, costureras, estudiantes con palas, médicos voluntarios, vecinos anónimos, decidieron que no iban a esperar al Estado para salvarse. PARP. Es hablar de los topos que entraron a las ruinas mientras los soldados custodiaban escombros. Es leer de los bebés milagro que sobrevivieron a lo que ningún libro de medicina explica. Herbeb. Es hablar de las costureras del 19 de septiembre que, sobre los cadáveres de sus compañeras, fundaron el primer sindicato textil independiente del país. Recordar aquel 19 de septiembre
no es solo recordar una catástrofe natural. PARB es recordar lo que ocurre cuando un Estado, durante décadas, prioriza la corrupción y la propaganda sobre la seguridad de sus ciudadanos. PEREB es recordar lo que pasa cuando los informes técnicos se archivan, porque cumplir con ellos costaría dinero. EPB es recordar que un edificio en pie no significa un edificio seguro, y que en cualquier ciudad del mundo, hoy mismo, hay torres construidas con la misma lógica del Hospital Juárez. Y es recordar también que cuando todo eso falla, cuando el muro de la mentira finalmente cae sobre la cabeza de los inocentes, lo único que queda es lo más humano que existe. Un vecino. Una mano. Una persona dispuesta a meterse en la tierra para sacar a otra persona viva. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana, subimos un episodio nuevo sobre una tragedia que el poder intentó borrar de la memoria. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿qué crees que es más peligroso para una ciudad? Si un terremoto, que llega de la naturaleza y no se puede evitar, o un gobierno que durante años elige no escuchar a quienes saben que el terremoto, tarde o temprano, va a llegar. Hasta el próximo episodio en La Tierra Olvidada.